Bien, hola, buenas tardes. Damos la bienvenida a este tercer y último encuentro con la doctora María Teresa Ivankov. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, hoy es el último encuentro, así que vamos a intentar un poco, digamos, hacer un redondeo de muchas cuestiones que se debatieron en los otros encuentros. En primer lugar, digamos, hoy vamos a tocar distintos puntos de una casuística. Sabíamos que íbamos a hablar de casuística y jurisprudencia internacional, que son las bases en las cuales, digamos, se sustenta la ley de salud mental y también de los principios internacionales de las buenas prácticas en materia de salud mental, discapacidad intelectual y perspectivas de modelo social en los ámbitos penales. También se van a comentar algunos fallos que fueron, digamos, muy importantes en el momento de la discusión, porque se discutió el Código Procesal Penal Nacional sin ningún tipo, digamos, de sanción hasta el día de la fecha, pero hay proyectos que están todavía en Cámara. Vamos a discutir o vamos a ver cómo la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad en procesos judiciales penales, especialmente en internación coactivas o medidas de seguridad, digamos, se ven avasallados por también los espacios de justicia y por las miradas que tenían una mirada tutelar, asistencial, de un modelo médico hegemónico que hoy rompemos o flexibilizamos dentro de estos talleres sobre las nuevas perspectivas que tiene que tener la interdisciplina al momento de poder ser una parte de la prueba y no solo la única prueba cuando uno hace un juzgamiento dentro de un proceso judicial donde participa una persona con discapacidad independientemente del proceso, ¿no? Dentro de estos cambios de paradigmas ya establecimos en el taller pasado que la regla en materia de salud mental es que el fuero competente siempre va a ser el fuero más benigno o el que establezca mejores garantías para las personas con discapacidad y especialmente con padecimiento mental. Lo vamos a ver un poquito, porque no hay mucho tiempo, el tema del consumo problemático de drogas, ¿no? Y acá la importancia de la judicatura en la tutela de los derechos de las personas con padecimiento mental o discapacidad psicosocial. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el cuestionario de operadores judiciales como guía de buena práctica? Que este cuestionario, hay que explicarlo, no nace, digamos, por una cuestión netamente académica, sino por el acuerdo amistoso del 2022 del caso Cardoso Subía, donde el Estado argentino firmó el primer acuerdo amistoso y se compromete a realizar un protocolo de actuación que son las guías de prácticas o de buenas prácticas que ustedes ya tuvieron el acceso en la clase pasada sobre las preguntas para establecer la vulnerabilidad de las personas con discapacidad psicosocial en proceso, es decir, no es, es una herramienta para los operadores, pero también, no solamente para los abogados, sino también para los equipos interdisciplinarios que pueden salir del paradigma y deben salir del paradigma del diagnóstico o de la peligrosidad para entrar en el paradigma de la interdisciplina y obviamente los derechos humanos a proteger y a tutelar en los procesos penales, ¿no? Entendiendo siempre que como medida de legalidad, siempre el juez competente es el juez civil o el de familia. También, digamos, la oficiosidad, que es un principio que establece, digamos, el derecho penal dentro de los que son delitos públicos, como una garantía de tutela efectiva, es decir, cuando yo pierdo la competencia, dejo de ser competente y cuando el juez que tutela efectivamente con mejor calidad y mejores garantías el derecho, interviene en la legalidad del control de la medida, ¿no? Esto lo establece la ley de salud mental, que es algo que ya lo tocamos en la clase pasada, ¿no? Entonces esto es como un repaso que vengo haciendo para poder introducirlos a esto. Lo primero, digamos, también que se debe tener en cuenta dentro de estas nuevas perspectivas o este nuevo abordaje de la magistratura y también del operador en lo técnico y también de la persona que hace la primera introducción a la persona con discapacidad en un proceso penal, que es la comisaría o el servicio penitenciario o, digamos, cualquier abogado que litiga dentro de los procesos penales,
Se debe garantizar la oficiosidad y el resguardo de los principios de la progresividad y no regresividad de las garantías del debido proceso, ¿no? Esto es todo lo que hoy intentaré desarrollar, espero poder, pero es la introducción de poder contar un poco cuál es el nuevo paradigma y también los antecedentes de por qué hoy tenemos la obligación de formarnos, ¿no? En primer lugar, digamos, ¿qué es lo que nos pasa, digamos, cuando en el primer estadio del proceso judicial, que es el derecho a la defensa y el acceso a la justicia, digamos, el primer lugar donde llega la persona con discapacidad a contar, a relatar, o se instruye, digamos, un proceso judicial, que es la defensa, como primera boca de justicia, ¿no? En realidad, lo que uno percibe en todos los años de trabajo en materia de discapacidad, que dentro del fuero penal, que ya se lo explicó la clase pasada, las personas con discapacidad mental forman parte de un colectivo que están en una especial vulnerabilidad, ¿no? Por la fragilidad de no entender, ustedes se acuerdan las preguntas, entender no es comprender, hay cierta impotencia de que un proceso, digamos, está en clave de derecho no coloquial, sino en una clave de derecho judicial, razón por la cual esa persona se siente bastante perdida en todo el lugar, no hay un sistema de facilitadores y una serie de cuestiones que le permitan entender por qué el juez interviene en este momento, por qué el Ministerio Público Fiscal antes, digamos, esta cuestión está muy ordenada para quienes somos abogados y especialmente los magistrados, son momentos de mucha incertidumbre hacia el colectivo y también una situación de abandono, porque muchas veces las defensas técnicas eh, hacen estrategias que por ahí el cliente o la persona, digamos, con discapacidad no es tenida en cuenta. Esa voz, ese principio que establece la convención del principio de la voluntad y de la preferencia, el modelo de la voluntad que nos obliga a la convención, se ve como afuera, dentro del proceso penal, donde el sistema tutelar nos, digamos, como que nos impregna, ¿no? Y, tal cual lo dice la Corte Suprema de Justicia, este colectivo posee una debilidad jurídica estructural, digamos. Primero, la discapacidad. Segundo, seguramente hay situaciones económicas, sociales muy complejas, también situaciones de desarraigo, lo que lleva a que el Estado, especialmente los que estamos trabajando en los sistemas de justicia, debemos dar garantías suficientes de derechos humanos, ¿no? Ahora, también, como en la clase pasada se hablaba de los clientes naturales, las personas que tienen un padecimiento mental, y acá agrego hoy el consumo problemático de drogas, son invisibles para el sistema, ¿no? Siempre usamos o digamos, enmascaramos muchas internaciones con lo que establecen disciplinas que no son el derecho y que son las disciplinas duras como es la psiquiatría, ¿no? Y no de la interdisciplina, porque nosotros usamos la psiquiatría en este espacio, lo cual está totalmente vedado y prohibido, tanto por la ley de salud mental, que prohíbe que se diagnostique en base a la demanda, en su artículo 3, como también la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace un particularidad en decir, che, acá se respeta el modelo social de la discapacidad. Lo biológico no, porque es la historia de vida de alguien que tiene un montón de condicionantes, ¿no? Un condicionante económico, un condicionamiento de historia de vida, un condicionamiento cultural, un condicionamiento social, un condicionamiento también que atraviesa ese momento, ¿no? Entonces, esta cuestión, digamos, de no poder expresarlo solamente en un diagnóstico, porque es toda una historia, hace que se viole el derecho de las personas con discapacidad, que hoy lo vamos a ver en los fallos, que insisto, lo hizo el Poder Judicial y lo hicieron, digamos, y generó una casuística muy mala y ahora una gran tensión, por eso este curso se llama Tensiones y Encrucijadas en el debate de derechos humanos de personas con discapacidad en procesos penales. Esto hoy sigue siendo un gran debate y genera mucha tensión, a pesar de que la norma internacional nos dice, che, está prohibido internar por motivo de la discapacidad. Entonces, acá la discapacidad psicosocial, que es siempre el gran problema en el fuero penal, siempre fue motivo de o alejarla o naturalizar esta exclusión que trae consigo la ausencia de la voz. ¿M? Entonces, por ahí la defensa
bajo un criterio tutelar, insisto, pues elabora una estrategia sin el consentimiento del cliente, ¿no? Entonces, fíjense que si yo voy a las defensorías en otros fueros, ¿no? Y voy a buscar un defensor gratuito para iniciar algún proceso judicial, por ejemplo, un alimento, yo cuento mi historia. En el espacio penal esto no pasa, ¿no? Entonces, estas percepciones, que no son percepciones, son realidades, son las que hoy nos convocan a poder empezar a dilucidar buenas prácticas por parte del espacio de justicia en el fuero penal, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, desde la ley de salud mental, tuvo un hecho muy, pero muy positivo en el 2008, que fue especial, las sentencias, digamos, que tenían perspectivas de modelos humanos, ¿no? Antes de la ley de salud mental, yo digo siempre esto porque la convención se sancionó en el 2006, 2008 entra en vigencia en Argentina, y esto, digamos, habla de una corte, porque habla de la historia del fallo, que pudo, digamos, promover buenas prácticas tratando con prácticas de derechos humanos y con la casuística internacional, situaciones que realmente eran no solamente avasallantes de derechos humanos, sino también eran denigrantes, porque esta historia es la historia de el fracaso y el derrotero judicial, del poder judicial ante el más vulnerable, ¿no? Entonces, el fallo RMJ es un fallo que seguramente cuando ustedes lo lean van a encontrar muchísimas cosas más. Yo tengo solamente 2 horas para hablar de muchos fallos, pero yo elegí esto porque este fallo pone en la agenda pública, por primera vez en la historia, digamos, del Poder Judicial argentino, que el encierro y el abandono son cuestiones que atraviesan las personas que se encuentran institucionalizadas en lugares psiquiátricos. No importa si es público o privado, esa no es una discusión, ¿no? Ese sufrimiento, esa pena, ese sine die, esa medida de seguridad que es para siempre, porque nadie revisa, nadie llega, muy pocos abogados llegamos a los servicios de salud, muy pocos. Desconocemos el sufrimiento de ese hospitalismo, de esa continuidad, esa cronificación de un proceso, que al principio podía ser, digamos, para tutelar un derecho en base a la culpabilidad o la peligrosidad, eso lo veremos dentro de las doctrinas, pero en realidad se cronificaba la vida de alguien en una neblina judicial donde la libertad estaba perdida, porque quien está dentro de un psiquiátrico pierde libertad y autonomía. Entonces la Corte aquí alerta sobre las fallas del sistema judicial a la hora de cumplir su función de controlar el respeto de los derechos de las personas internadas forzosamente. Y hablo forzosamente porque en general vienen con medidas de seguridad ordenadas por jueces, ¿no? Y en esas medidas de seguridad el control es muy escaso. Digamos, ¿cuántos abogados van a los lugares de encierro a hacer entrevistas, a hablar con los equipos, a establecer estrategias de buenas prácticas de externación, alejándose del modelo biologista, ¿no? Y esto, que la Corte lo puso en agenda en el 2008, y miren que hace mucho tiempo la Suprema lo puso en agenda, también puso muy en evidencia que las habituales vulneraciones del debido proceso es el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y la tutela judicial. Porque muchas veces, enmascarados en medidas coercitivas o medidas de seguridad, la tutela se pierde. El caso se pierde, el expediente se pierde porque no hay quien pida. No hay quien pida. Porque, digamos, como una persona que se encuentra privada de su libertad, no en un contexto de encierro, porque cuidado ahí, ¿no? Porque yo en Villa Urquiza tengo todo un sistema de comunicación distinta. El preso de cárcel es distinto a la persona que tiene un padecimiento mental en un espacio psiquiátrico. La dinámica es distinta. El ámbito de salud tiene una dinámica absolutamente distinta a los ámbitos penales. Entonces, en el ámbito penal, yo tengo muchos más recursos para ser visto, habeas corpus, habeas data, tengo un abogado, llamo por teléfono, tengo un celular, hay un teléfono, que en los espacios psiquiátricos no, que no existen. Entonces, fíjense que esto que en el 2008 la Corte ya, la Suprema, lo mira, entonces nosotros todavía no lo estamos cuestionando, ¿no? Entonces, este fallo sí me parecía muy importante traerlo a colación porque, digamos, siempre
cuando yo cuestiono algunas prácticas y las cuestiono en el marco de los derechos humanos, eh, siempre me dicen, pero doctora, es que la ley no basta, ¿no? No, la ley no basta, para mí la ley es muy, muy buena, pero si bien no basta, antes de la ley había herramientas. El tema era que teníamos que sentar y ponerlo como una agenda pública de los espacios de justicia en donde tenemos que tener la obligación de defender al más vulnerable. Entonces, el abandono del sistema judicial en el caso de RMJ es terrible, ¿no? El 27 de septiembre, antes del caso, se falla en Tufano, que es un caso, digamos, que tiene también que ver con la internación por medidas de seguridad, donde la Corte ya establece que no, todos los jueces deben ajustarse a los estándares internacionales de los derechos humanos, especialmente en las cuestiones sobre la salud mental y la privación de libertad por motivo de la peligrosidad, que digamos hay que fundamentarlo. En el caso MJR, yo les quito el revés acá, pero yo les cuento la historia de esta persona, ¿no? Este era un niño que vivía, porque siempre hablamos de pobres, ¿no? En el caso de este niño, este era un niño que vivía en una clase social muy alta. Su mamá y su papá venían de un formato de clase social alta. Este niño tenía un hermano, que era muy chiquito, y su papá coleccionaba armas. Un día, jugando con las armas, yo les cuento la historia porque este fallo yo lo conocí a esta persona. Y un día jugando con las armas, porque estaba tan naturalizado dentro de ese ámbito de familia, digamos, la aportación del arma, de jugar, de ir a disparar, lo mató a su hermano. Eso fue en el 86 y fue declarado en el 86 por un juzgado, ¿no? Digamos, todo pasó en toda la Argentina y no es hace mucho tiempo, inimputable. Inmediatamente le fue aplicada la medida de seguridad por peligroso a un niño de 14 años y se lo privó de la libertad en el año 82. 82 años, solo en un espacio de adultos. Solo. Quiero contarles que su papá le prohibió a toda la familia ir a verlo, porque aparte él no era y dentro de estas cuestiones que tienen que ver con los contextos familiares, con las historias de vida, él no era el hijo, digamos, más querido por el Señor. El Señor realmente quería mucho a ese hijo que se había muerto por un hecho incidental que no tiene que ver con la culpabilidad, porque era un niño. Si volvemos a las preguntas, no tenía comprensión, no había culpa. Era un accidente fortuito. Y en 1982 se lo privó de la libertad. El Tribunal Penal Interviniente fue el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 16. Vamos a empezar a dar todos los datos para poder tener una formación más académica. De acuerdo al análisis que hace la Corte, en este caso, el informe pericial no solamente era defectuoso, sino era muy escueto, muy cortito, como muchos informes periciales que aún sigo leyendo. Y solo lo rotulaba el cuadro como esquizofrenia, sin fundamentación suficiente, sin hacer el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, todo lo que hoy debería estar por la ley de salud mental en cualquier proceso, ¿no? Para la supuesta patología sin declaración fundada de las razones por las cuales la internación era la única medida que tenía este niño rico, que la ingresaba en un dispositivo de salud de adultos. Ni siquiera en ese momento, en el 82, había dispositivos de infancia para situaciones de padecimiento mental. Por lo tanto, vos vulnerabas más derechos que a un niño, a un infante, por la Convención de los Derechos del Niño, lo metías dentro de un espacio de adultos. Y tampoco justificaban, cortito, era y sigue siendo una hoja de escasos 60 renglones, un informe donde se priva la libertad a un niño, y tampoco, digamos, una fundamentación de por qué la internación era lo ideal, porque, digamos, acá también hay responsabilidad de la psiquiatría, hay una gran responsabilidad de la psiquiatría en etiquetar y decir algo que el juez sostiene como prueba y que no es una prueba irrefutable, todo lo contrario, la puedo refutar. Y ni siquiera este informe había sido suscrito por psiquiatras o interdisciplina. Eran por los médicos forenses de ese momento que estaban formando parte del cuerpo de peritos médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando es declarado inimputable,
se sigue todo el proceso penal, la situación de este niño queda ahí, nadie lo va a visitar, él no sabía que tenía defensora, ni siquiera que tenía abogados. Imagínense el momento histórico, yo estoy hablando de un momento histórico, ¿no? Y se lo rotula como incapaz en el año 1987. Este proceso judicial tiene el rótulo de alienado mental demente en el sentido jurídico. Estos son los términos que se usan todavía en la provincia de Tucumán. Quiero decir, estoy viejo, yo lo sigo leyendo. En dicho proceso se convalidó la detención y se ordenó su internación psiquiátrica por considerarlo peligroso para sí o para terceros. Sobre la base del único informe que agrega el cuerpo de médicos forenses, ¿no? Con esta causa, casi sin actividad, este chico, este joven, este niño, tuvo 10 años sin ningún tipo de debido proceso, sin escucha, sin que un juez determine también las competencias, si fuera civil, fuera penal. Quedó en el NI y con todo lo que el NI lleva en un espacio psiquiátrico. Porque el NI en el espacio psiquiátrico es perder la vida, no solamente la libertad. Porque uno cronifica o copia patologías dentro del mismo espacio. Digamos, el ámbito de la salud mental, cuando es cerrado, como el caso de este joven, hace, digamos, que cada día haya más medicalización, haya más situaciones de vulneración de derechos que no están legitimadas en la defensa porque nadie va. Entonces, el conflicto de 1992 era saber si el juez competente era un juez civil o un juez penal que debía intervenir en el proceso, ¿no? Si bien esta competencia fue resuelta inmediatamente por el juez, por la Corte Suprema, diciendo obviamente que el juez competente es el civil, y eso no se discute, no se discute, el proceso, digamos, fue olvidado o archivado, porque el caso se diluye y la causa, independientemente de la oficiosidad, por eso digo, hay que ser oficioso, hay que mirar los procesos, estuvo archivada 14 años, sin ningún impulso procesal ni por parte del curador oficial o la decesora incapaces que debía haber actuado por él. 14 años encerrado. Y tampoco acá el juez ofreció una tutela inmediata judicial, tampoco se lo hizo conocer su expediente, nadie le contó que tenía derechos y que estar internado en una institución psiquiátrica era arbitrario porque era un niño. Él pasó toda su niñez ahí. Quiero decir, él no conocía los celulares. Digamos, con el celular lo conoció al momento que su mamá hace esta acción de querer representarlo, porque su papá murió. Cuando muere el papá, la mamá de MJR se presenta ante los tribunales, solicita la designación como curadora de su hijo, y así, obviamente, de golpe, se desarchiva un proceso que, insisto, había empezado en el 82. Miren esto de vidas arrasadas, cómo el sistema arrasó la vida de alguien. Gracias a esta intervención, el expediente es sacado de archivo y ahí recién puede advertir el juez que hubo un abandono del sistema judicial a MJR. Tanto en el expediente físico, que nunca se lo encontró, tuvo que rehacerse el expediente físico, como esto de continuar dentro de las instituciones psiquiátricas. Y acá digo algo. Hoy, digamos, 2025, uno cree que esto es impensable dentro de los espacios. Y quiero decirles que nosotros tenemos lugares de personas con padecimiento mental crónicas que no ven la alternativa de irse de los lugares, tanto públicos como privados, porque ya viven una vida dentro de esos espacios. Donde salir a la calle ya para ellos tiene que ver con algo que es la libertad. Entonces, imagínense que ya después de 14 años, este joven, que ya era un señor, no solamente no tenía vínculos con esta señora, que no había ido en todos estos años a verlo, sino que él no quería salir de los espacios psiquiátricos, ¿no? Tiene que ver con que hasta dónde la autonomía está sesgada por todos estos sistemas tutelares y especialmente los coercitivos, donde el peligro hacen que la persona se autoperciba como tal. Lo cierto es que
El máximo tribunal de la Corte Suprema constata esto, que los informes no eran periódicos, no hay registro de nada, ni siquiera de la reinserción comunitaria de él, la falta del control judicial periódico por un tiempo muy extremo, donde la causa estuvo archivada, insisto, con jueces competentes, donde la oficiosidad debía estar marcada, donde debía haberse escuchado la voz de este joven de MJR y realmente no pasó, ¿no? En el año 2020 muere de COVID, nunca salió, nunca salió. Estuvo internado forzosamente y privó de su libertad por más de 25 años y quiero decir, cuando uno cumple una edad en un espacio institucional psiquiátrico monovalente, pasa a otro espacio. Entonces, él recorrió todos los espacios psiquiátricos en pabellones cerrados donde las rejas, los barrotes son normales, no es que pasan en los penales. Y durante un cuarto de siglo no contó ni con defensa, ni con el debido control jurisdiccional sobre sus causas y sobre sus condiciones de internación. Por lo tanto, así fue abandonado a su merced. Y justamente por todos los errores que cometió el sistema judicial y el aparato estatal encargado de atender esta problemática, él murió sin conocer sus derechos, muy a pesar. Por lo tanto, la Corte ahí, agenda pública, resuelve el conflicto de la competencia, ordena realizar un informe ya científico más riguroso. Hablamos del 2008, no hablamos de interdisciplina. Ahí la Corte habla del psicofísico y de la cientificidad del proceso y que si las condiciones se ajustaban o no a los estándares que había fallado el juez de primera instancia. Entonces, acá la Corte nos saca conclusiones muy importantes que son el antecedente de la ley de salud mental. En primer lugar, la importancia del debido proceso, ¿no? La Suprema nos dice que es muy importante, y esto lo trae la norma tanto internacional, que es la Convención, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como la Ley de Salud Mental, los derechos del paciente, el consentimiento informado, la Red de Salud Mental Comunitaria, todo eso viene después de esto. Pero la Corte lo cierto es que le asigna una gran importancia al respeto al debido proceso en cualquier tipo de procedimiento que se discutan derechos y obligaciones de personas con discapacidad, y especialmente en la internación involuntaria, porque hay una especial vulnerabilidad, que es el encierro, dentro de un dispositivo que no es judicial y que es de salud. Ahora, el Poder Judicial dice la Corte, y debe tener un control activo y periódico sobre la validez y condiciones de la internación. También debe establecer y regir el principio de inmediatez. Yo estoy internado en un espacio, insisto, de salud y debo informar al juez competente. No para continuar, sino para que él venga y hable conmigo, con mi defensor, para ver si realmente fue, una vez, digamos, que hay un consentimiento informado, que esa internación se reúne los estándares internacionales. Entonces, la inmediatez del juez es lo que establece la Corte Suprema de Justicia como una casuística previa a la ley de salud mental. Es más, el juez que debe intervenir en el proceso judicial, el contralor, debe ser aquel que se encuentre también geográficamente más cerca del domicilio donde esté internado, no donde vive. Porque, digamos, esa discusión de competencia ya no era una discusión en el 2008, espero que hoy no sea, porque la idea es que ustedes entiendan que siempre el juez competente es donde se encuentra él viviendo, a los fines de siempre tutelar la inmediatez del derecho y el ejercicio pleno del debido proceso, ¿no? Y también esta docencia que tiene a partir del 2008 la Corte de empezar a marcar situaciones buenas, después vamos a ver que hay situaciones no tan buenas, pero que generan antecedentes de por qué hay que tutelar el derecho humano de la persona con padecimiento mental y discapacidad en procesos penales, ¿no? Entonces, lo primero que saca la Corte, antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación y antes de la Ley de Salud Mental, cuatro principios o nos da unas pautas que son pautas mínimas, recaudos mínimos que tenemos que tener, que no, digamos, podemos tener muchos más, porque como el juez tiene la oficiosidad, puede tener más recaudos para evitar esta vulneración del principio de la libertad
o estas medidas de seguridad que por ahí están enmascaradas en otra cuestión que no tienen que ver, digamos, con el delito en sí, sino tienen que ver con algo más biológico que confunde por ahí al magistrado. Entonces, la Suprema establece que los criterios que se utilicen para internar forzosamente a una persona deben respetar los estándares internacionales de los derechos humanos sobre la privación de libertad. Un artículo 14 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Deben ajustarse a los recaudos que exige toda restricción de un derecho humano para ser considerada legítima, especialmente los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Principios con los cuales el juez tiene la oficiosidad, pero también la obligación de respetar, ¿no? Específicamente, este fallo indica que si se determina que la interacción coactiva es válida, solo será válida cuando se den en forma simultánea las siguientes situaciones que son taxativas. No es si yo digo mejor esta o esta me parece más importante que esta. No, esto es taxativo, porque aparte después lo legisla, no solamente la ley de salud mental en su artículo 20, sino que el codificador en el Código Civil de Fondo en su artículo 41 y 42. Entonces, no es si quiero o no, es taxativo y tiene que ver con el debido proceso. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que establece la Corte para que pueda validarse una internación coactiva? Uno, si existe una afección mental que requiera que la persona sea internada para evitar un riesgo concreto de daño inmediato, inminente para sí o para terceros. Y el riesgo inminente tiene que ver con situaciones reales, no es por las dudas. No es por las dudas hago una sentencia. No es por las dudas yo pido que la interdisciplina indique peligrosidad de esta persona bajo estándares biologistas. Entonces, fíjense que es inmediato e inminente para esa persona también, ¿no? Porque se puede poner en riesgo de él. Si yo tengo una persona con un intento de suicidio, ¿qué hago? Uso la línea 142. No judicializo. También tenemos que ver el órgano administrativo. Acá el Ministerio de Salud tiene un gran rol, porque la ley es sociosanitaria. Entonces la Corte te dice, che, si hay un daño grave inmediato e inminente para sí o para tercero, el juez debe articular inmediatamente con el órgano administrativo. Si hay un intento de suicidio, usen la línea, porque esa contención no es judicial, es sanitaria. Y la ley de salud mental, como la Corte, y como yo como abogada, sabemos dónde la incumbencia de los abogados, hasta dónde llegamos los abogados y hasta dónde llega la interdisciplina. Donde la interdisciplina habla, los abogados acompañamos. Otra cosa que establece también la Suprema antes de la ley es que si la internación se practica con carácter siempre excepcional, solo como un último recurso y por el menor tiempo posible, y si existe una revisión judicial inmediata y periódica sobre la medida mediante un procedimiento rápido, sencillo y dotado de todas las garantías del debido proceso. Fíjense que esto lo hace en el 2008 la Suprema y también en el 2005. Esto, que es un requisito taxativo, es una norma. No es si quiero o no quiero. No, es una obligación de hacer del funcional, tanto el judicial, tanto el operador, como también el auxiliar, que es el médico, que es el psiquiatra, que es el trabajador social y que es el psicólogo, donde el eufemismo en las juntas interdisciplinarias o en las pericias evaluadoras no sirve. Ustedes tienen que ajustarse, porque ya lo dijo la Corte en el 2008, a estas pautas mínimas, que son mínimas, de ahí. Todo lo que garantice derechos, todo lo que amplíe una historia donde yo pueda dar mejor tutela de derecho, ustedes son libres. La finalidad del tratamiento es la autonomía, la voluntad y el derecho a decir no. Bueno, esto también la Suprema lo trae a criterio, ¿no? Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2008 nos habla que el tratamiento siempre está dirigido a un usuario del servicio de salud mental que tiene como objeto la rehabilitación. Entonces, por ahí, cuando uno ve dentro de las medidas de seguridad, ¿no? Que se ordena, que se adhiera al tratamiento, yo que hago, hace muchos años hago salud mental, hace muchos años hago discapacidad, más de 30. Quiero decirles que cuando uno obliga a alguien a hacer algo que no quiere hacerlo, muy probablemente no lo hará. O cumplirá con la medida para que el juez crea algo, que no es cierto. Porque el tratamiento tiene que ver con un contrato entre las partes. Yo hablo de lo contractual porque, digamos, cuando uno se somete a la terapia, y esto lo digo como técnica, pero también como alguien que trabaja con salud mental hace muchos años,
Si yo no tengo esa reciprocidad de la confianza con el equipo, donde yo necesito hacer un tratamiento para rehabilitar, muy probablemente esa estrategia fracase. ¿Por qué? Porque, digamos, como ordena, hay un ordenador que no tiene subjetividad, esa persona no entiende o no quiere o lo entiende como un castigo. Cuando la terapia tiene que ver con la reconexión, la rehabilitación y una inserción comunitaria, no como una persona con padecimiento y una etiqueta, sino como un ciudadano más. Entonces, el tratamiento sí debe ser informado adecuadamente a la persona, debe estar ajustado a su continuidad. Fíjense qué nos pasa, digamos, en los servicios públicos de salud hoy, que los turnos, digamos, son tan distanciados que es imposible que alguien pueda tener también un buen pronóstico con la distancia de los turnos, ¿no? Tiene mucho que ver con la realidad social y económica, ¿no? Entonces, acá la Corte nos dice que hay que respetar la necesidad de informar a la persona de su tratamiento, por qué, para qué lo hace, cuáles son las consecuencias, buenas y malas, de tomar o no la medicación, registrar la historia clínica, todas las instancias, ¿no? Cuando esa persona tiene una crisis, todo tiene que quedar anotado, ¿no? Es el libro de la vida de la persona con discapacidad dentro de un espacio de salud mental, ¿no? No puedo no escribir las veces que entra por guardia, porque no me lleva mucho tiempo, digamos, pues esto también puede pasar. Entonces, hay que respetar, digamos, todos los espacios, los procesos que atraviesa esa persona, más cuando es una medida de seguridad, más cuando la adherencia al tratamiento significa psicofarmacología sí o psicofarmacología no. Pues si yo no le doy opciones, viste, ahí no puedo hacer demasiado. Entonces, también la Suprema habla de la confidencialidad de su historia clínica, ¿no? De que esa persona solamente es la única que, con la que se va a hablar, donde se va, el consentimiento va a consentir con quién se comparte su historia clínica. ¿No? Un tema muy, muy importante, digamos, que el derecho tiene que entenderlo en el fuero penal, ¿no? Y obviamente las medidas menos restrictivas, ¿sí? Porque, digamos, lo importante que también trae la casuística con el fallo de RMJ es que el encierro siempre genera una situación de aislamiento y de pérdida de autonomía. Entonces la Corte aquí dice, che, lo menos restrictivo. Hagamos todo, pero que esta persona no pierda el contacto con la comunidad o con la realidad. Porque dentro de un psiquiátrico la realidad se entorna a una sala, a un servicio, donde el servicio de salud tiene una rutina que no tiene nada que ver con la vida. Porque nadie se levanta a las 7 de la mañana y va a un taller y a las 10, digamos, toma una medicación y a las 12 come. Nadie hace esa rutina, nadie en la vida común, sí en las instituciones. Ahí uno pierde autonomía. Entonces, la Corte sí nos ayuda o nos abre esta gran puerta en ese año, en el 2008, para reconocer la dignidad de las personas usuarias del sistema de salud mental y la posibilidad también de negarse a tratamientos, siempre y cuando ese no tenga que ver con una práctica unilateral de los médicos, ¿no? Y acá la interdisciplina es muy importante, porque cuando uno medica, y acá espero que haya psiquiatras o médicos, y si no, espero que lo escuchen en algún momento, los médicos no pueden obligar a que la medicalización sin el consentimiento sea consumida por una cuestión netamente médica, sino que deben consentir, explicar el procedimiento e ir ajustando a la misma, ¿no? La medicación es un bien y un derecho social, lo dice el artículo 12 de la Ley de Salud Mental, pero también tiene que ver con la interdisciplina, de explicar para qué y por qué. Digamos, nadie puede estar tomando una medicación 20 años sin que se regule, porque los organismos, nosotros somos seres humanos, debemos regularlo. Entonces, esto de decir que no tiene que ver con que si yo decir que no, yo le aviso al juez, porque eso forma parte de un castigo que no tiene que ver con una pena, tiene que ver con un castigo mucho más complejo porque pone en el cuerpo. Y si uno trabaja, porque la riqueza del trabajo del campo, que es lo que yo puedo hacer todos los días en mi trabajo, es hablar con los cuerpos de quienes estuvieron dentro de procesos de internación por medida de seguridad o internaciones involuntarias donde ya no pueden, digamos, decidir o no entienden por qué la medicación le ha generado otras patologías, ¿no? Entonces,
El consentimiento informado es una regla desde el 2008. Hay que consentir una vez que el paciente esté bien, que entienda, y ajustar, no porque tenga una discapacidad no entiende, no, ajustame vos el protocolo de consentimiento informado para que lo entienda y lo firme, no es cuando le des el alta, sino en todo el proceso de internación. Y así, digamos, avanzamos en esa voluntad, donde realmente después veremos si hay culpabilidad o no culpabilidad dentro de un espacio de proceso penal. Pero sí, alejándonos del modelo tutelar o de la psiquiatría, ¿no? La Corte sí vuelve a poner en tela de juicio, pone en lupa las prácticas del mismo Poder Judicial, la misma Corte hace este reconocimiento y deja al descubierto los errores, las desinteligencias y las rutinas que son nocivas en los procedimientos, que es dar por sentado lo que dice la Junta de Pericia de Peritos Médicos o las juntas, digamos, de disciplinas duras como, insisto, la psiquiatría o la medicina forense, y que obviamente lo que hacen es cronificar el padecimiento de personas en una situación de encierro o que continúe sin que se pueda revisar esas medidas de seguridad, porque una vez que entra la medida de seguridad, quiero decirle, sacarla es muy difícil, es muy complejo. Y siempre, digamos, los psiquiátricos, que son las únicas instituciones que tiene la provincia, pues ya Buenos Aires tiene los polivalentes, son la única respuesta que tenemos a la medida de seguridad, lo cual sí genera una situación de un gran desamparo por parte de esa persona que aparte ya no solamente abandonada por el sistema judicial, también por la familia. Eso quiero decir, ¿no? Una vez que vos entras dentro de esos espacios, cuando vos volvés a tu casa, ya tu pieza la usa tu hermano. Y o el terreno que vos habías comprado, bueno, como vos estos 3 años ahí, o 5 o 6, no, bueno, lo vendí, ¿no? Esto suele pasar más veces de las que ustedes se imaginan, ¿no? Entonces, la doctrina sí implementa para estas políticas futuras, que hoy en el 2025 todavía no las vemos arraigadas en el espacio de la provincia, que siempre o haya un consentimiento, que no haya cronificación, que haya buenas prácticas, que se escuchen esas voces y que las personas que estén vinculadas a procesos judiciales en materia de salud mental tengan una revisión, tengan una perspectiva por parte de los jueces de manera activa, ¿no? Entonces, de esta manera, las condiciones de la detención, porque digamos, para el espacio de salud, la medida de seguridad y la internación son detenciones, también para el ámbito académico, de las personas, deben ser, digamos, tuteladas por la Defensoría General con respecto a esta tutela efectiva sobre el tratamiento dentro de los contextos de encierro de salud mental, ¿no? Y obviamente esto de la periodicidad de la visita, de poder ver situaciones de violencia. Hay muchas personas que dentro de los espacios, los usuarios de salud mental, que dentro de los espacios cuando se cronifican son más vulnerables. Entonces, esa fragilidad, esa debilidad jurídica que debemos nosotros tutelar, se ven identificadas muchas en personas que están detenidas hace mucho tiempo o encerradas y que no se ajustan al estándar internacional, ¿no? Yo justamente hoy estaba en el servicio 6 tratando de sacar a un joven que está hace 15 años dentro del servicio, porque es un servicio de crónicos, porque realmente él es muy vulnerable a toda la realidad del nosocomio del ovario. Entonces, planteaba al equipo interdisciplinario, che, lo llevamos a un lugar donde haya pares que no sean tan violentos, porque él realmente tiene mucha vulnerabilidad. Y en principio, obviamente, esa medida de seguridad que fue pasada al fuero de familia, lo que estamos haciendo es discutir qué lugar sería mejor para que él pueda tener una mejor calidad de vida y no haya que aislarlo de las otras personas con las que convive, ¿no? Entonces, estas cuestiones de que las personas con discapacidad, ¿no? Están, digamos, en un limbo, vienen a ser cuestionadas por los principios de la Convención para entender que esas voces son válidas independientemente de cómo las digan, ¿m? Y teniendo en cuenta, digamos, el principio indubio pro reo, que es obviamente el fuero penal, pero yo hablaría también del principio pro hominem a los fines de maximizar buenas prácticas en materia de personas privadas de la libertad.
Ahora, como yo decía, el primer lugar del acceso a la justicia es el Ministerio Público de la Defensa. Entonces la defensa debe crear espacios para que todas las personas que estén institucionalizadas, todas las que ingresaron por medidas de seguridad, puedan paulatinamente ir cediendo a espacios de libertades, ¿no? Así como las penas tienen años, en los procesos de medidas de seguridad coercitivas no hay tiempo, no son temporales, no hay tiempo. Razón por la cual, digamos, la defensa tiene que tener estrategias para poder trabajar ante situaciones complejas, especialmente cuando hay una situación de lo denominado el brote psicótico, donde hay que actuar en la emergencia y en la urgencia, coordinando siempre en esa supervisión con equipos interdisciplinarios zonales, es decir, con los equipos de los hospitales, que son los que conocen al paciente cuando ingresa, ¿no? Y obviamente determinar dentro de lo que son las competencias del Ministerio Público Fiscal, perdón, Ministerio Público de la Defensa y también el fiscal cuando hay delito, toda esta cuestión de bajar el rigorismo, ¿no? Bajar el rigorismo porque es muy procesalista la provincia en la limitación de su actuación, sino trabajar sobre el principio de la progresividad de los derechos humanos, sobre la reparación, sobre la incidencia de la tutela efectiva y la oficiosidad que tiene el juez y también la defensa para garantizar derechos humanos, promoviendo obviamente todas estas reformas reglamentarias vinculadas a la salud mental, ¿no? Entonces, la ley también, como principio, digamos, que se estandariza en el artículo 2 de la Ley de Salud Mental, usa los principios de salud mental de la ONU, que es una normativa que habla justamente de todo lo que la Corte dijo en el fallo RMJ, ¿no? Y la declaración de Caracas como los principios de Brasilia. No se olviden que los principios de Brasilia fueron reformados en el 2008, se los instaló las Cortes Supremas, la tucumana lo toma como casuística y también, digamos, en el 2018 se hace una reforma donde se agrega la discapacidad y las situaciones de contextos de encierro. Digamos, estas son una casuística de consulta pública porque la ley lo ordena en su artículo 2, ¿no? Y también algo que se relaciona en forma muy, muy, muy intensa, que es el modelo social con el abordaje comunitario de la salud mental que plantea la ley, porque, digamos, toma este modelo que la barrera, este modelo social de la discapacidad, que la barrera siempre es social, no es el diagnóstico, sino el entorno, para poder trabajar después de una internación, después de una compensación, insisto, debe ser breve, no puedo vivir en un psiquiátrico, sobre la rehabilitación basada en la comunidad. ¿Cómo vuelvo a vivir en comunidad sin que tenga la etiqueta de que tengo una esquizofrenia o que tengo un padecimiento mental o lo peor, un consumo problemático de drogas, ¿no? Entonces yo hablaba de la casuística internacional y la Corte Suprema de Justicia y la Ley de Salud Mental toman este fallo, que es Jiménez López versus Brasil, ¿no? Acá la Corte, digamos, lo usa, este fallo también se usa el fallo Tufano, RMJ y Ayora, que ya los vamos a ver, sobre la interpelación que hace esta ley de orden pública sobre la desjudicialización de la práctica en materia de salud mental y el rediseño de las nuevas normas en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, estos fallos, que son importantes, ya vemos Ximénez López, generan precedentes judiciales, entonces, que nos generan dentro de lo que la ley de salud mental eh, propone, cuatro conceptos que son clave. Digamos, serían cuatro estándares que yo no puedo romper. No me importa si soy juez, si soy fiscal, soy menos defensor, ¿no? Y el primero es entender que el colectivo de personas con discapacidad es un colectivo de debilidad jurídica estructural, por lo tanto debo tutelar mejor el derecho. ¿Mm? Segundo, que son sujetos de derecho, no se lo discute. La capacidad no se discute. Entiendan eso. Digamos, siento muchas veces que muchas personas confunden la autonomía progresiva de la voluntad, que es de infancia, que es de niñez, que no tiene que ver con la capacidad de las personas, de los adultos, con la autonomía, con el principio de la voluntad, el del derecho a la preferencia de la discapacidad. Entonces, esto de entender que yo tengo el mismo derecho porque tengo capacidad
¿Necesitaría apoyos más intensos o no? Eso no se discute, pero mi capacidad jurídica es igual que la de cualquier ciudadano. Y para ello tengo que entender que son titulares de derechos, ¿no? Entonces, la regla es que hay que reconocerlo en el ejercicio y salvaguardar este derecho que está especialmente tutelado, que es un acto, digamos, de tutela efectiva con el doble estándar que establece la Convención de Tutela, ¿no? Che, por ser por la dignidad, y porque aparte una persona con discapacidad, pero aparte una vulnerabilidad que tiene un padecimiento y en el proceso judicial no entiende. Entonces, la salvaguarda es el apoyo. ¿Qué apoyo? ¿Cómo yo estructuro todo un proceso para que esa persona no pierda derechos sin conocerlos, ¿no? Entonces, de ahí surge la necesidad de establecer una protección normativa eficaz. Y la internación como factor de riesgo y de vulnerabilidad, porque cuando uno queda privado de la libertad, insisto, en un espacio psiquiátrico, la persona con discapacidad puede recibir muchas más situaciones de vulnerabilidad de derechos humanos y de tortura. Y esto lo digo porque lo conozco, no porque me lo contaron, porque uno va al psiquiátrico más caro de Tucumán y encuentra las piezas de encierro y encuentra las manivelas de sujeción y sigue encontrando los cuartitos sellados con colchones. Entonces, esto, donde uno habla de la particularidad de la tortura, no es denunciado porque esa voz no es escuchada, porque no es la del preso común. El preso común tiene otras formas, digamos, de rebelarse. Pero acá, como me decía a mí, una persona usuaria del sistema de salud mental, también con proceso, que cada vez que él pedía derecho, ante la demanda de derechos, había más medicación. Había más medicación y cada vez que yo iba, esa persona no podía ni hablar. Hasta que un día le dije, che, no lo mediquen tanto, pues necesito hablar con él. Entonces, estas cuestiones que la ley de salud mental nos interpela, obliga a la defensa pública a abandonar el paradigma tutelar de la protección y obviamente seguir con el espíritu del Código Civil y Comercial que se cumplieron los 10 años de la reforma, que está hace más de 150 años y obviamente cambiar las miradas del buen padre de familia a la mirada del modelo social de la discapacidad, obligar al defensor a entender que ese es un sujeto de derecho, que puede tomar decisiones propias con los apoyos necesarios, a poder equivocarse. La dignidad de la teoría del riesgo es algo muy importante, ¿no? Así, digamos, como dentro del proceso penal, nosotros tenemos gente que dice, me equivoqué, no lo voy a volver a hacer. Cuando participa una persona con discapacidad, pareciera ser que esta dignidad del riesgo, esta teoría del riesgo, donde yo me equivoco y pido disculpas y digo, no lo voy a hacer, y asumo una culpa, no existe. Porque si yo te declaro inimputable, estás para siempre ahí, ¿no? Este derecho a equivocarse es un derecho que sí lo tenemos quienes no tenemos la lupa de la discapacidad psicosocial. ¿M? Y la autonomía personal, la voz, la voluntad, las preferencias y los deseos como un triage, que es el triage que yo digo, este es el decálogo de los abogados, ¿no? Escuchar, escuchar qué quiere, qué elige dentro de lo que yo le explico en el proceso y los deseos de esa persona, porque también, digamos, puede haber un momento que la pena sea un motivador de alguien, aunque no lo crean, lo puede ser. Pero dejar a alguien sin pena y estar para siempre en un dispositivo de encierro no tiene nada que ver con paradigma de derechos humanos. Entonces, yo había hablado de Tufano antes de RMJ y este es un caso, digamos, que tiene que ver con una internación psiquiátrica involuntaria de una persona que obviamente se lo priva de la libertad por un delito menor. Tufano tenía un delito y se lo priva de la libertad por razones de la salud mental, ¿no? Tenía un padecimiento mental. En esta causa se debatió si la internación psiquiátrica involuntaria con la privación de la libertad personal respetaba las garantías del artículo 18, el debido proceso. Entonces, el deber del control judicial respecto a la internación decidida por razones de salud, especialmente cuando no son consentidas por el paciente, no respetan el estándar internacional. La obligación del Estado es la de resguardar la salud, pero también la dignidad y la autonomía de las personas con padecimiento mental. Y ahí hay una línea muy finita, que es justamente la interdisciplina asistencial, que decide la Suprema acá.
que la internación psiquiátrica involuntaria es una forma de privación de libertad personal. En consecuencia, debe estar sujeta a un estricto control judicial y cumplir con las garantías constitucionales que protegen la libertad. Los jueces deben garantizar que la medida sea excepcional. Fíjense que acá hay que fundamentar. Proporcional, fundada y revisada periódicamente. No alcanza con solo una indicación médica de un equipo, sino que la restricción requiere una autorización y un control judicial exhaustivo. Tufano marca un precedente. Uno de los fundamentos principales es el artículo 18 de la Constitución Nacional, que ustedes sí lo conocen, nadie puede ser privado de la libertad eh, por orden judicial sin las debidas garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la libertad, a la integridad personal. La Corte resalta que la persona con discapacidad o con padecimiento no pierde su condición de sujeto de derechos humanos y se señala que si se hace una internación debe estar supervisada, no camuflada con una supervisión que diga algo muy biológico, sino que tiene que ver con la interdisciplina de cuáles son las situaciones reales de esas personas en ese contexto, ¿no? Este fallo sí es un gran precedente antes de la ley de salud mental, porque anticipa los criterios que la ley recoge, la excepcionalidad de la internación, el control judicial, las revisiones periódicas, la prevalencia del abordaje ambulatorio y no en la internación, no la privación. Representó un cambio de paradigma frente al tradicional modelo tutelar y medicalizador del modelo psiquiátrico, ¿no? Muchas veces la psicofarmacología se la usa porque no hay cuidador, porque no hay contención o como un castigo, ¿no? Esto quienes atravesamos los espacios, digamos, institucionales, podemos ver que cuando hay mucha medicación es porque no hay cuidador, porque el sistema no tiene un sistema, un registro de apoyos para cuidar, para sostener internaciones que aparte, como son medidas de seguridad, deben ser cuestionadas en el ámbito, insisto, judicial, no en el ámbito administrativo de salud. Por lo tanto, hay un desborde en esos espacios. Acá se refuerza el principio de la discapacidad psicosocial, que, digamos, no puede justificarse la restricción a la libertad por esta situación. Digamos, se toma lo que dice el artículo 14 de la Convención, la prohibición de quitar la libertad a una persona por su discapacidad, ¿no? ¿Cuál es el comentario crítico del fallo Tufano? Bueno, marca un punto de inflexión en la jurisprudencia argentina. Ustedes ya deben saber que en 2005 ya alguien tenía un montón de herramientas, que era la Suprema, porque visibiliza a la internación psiquiátrica de que no puede estar librada a lo que diga solamente un galeno o un profesional de la medicina, sino que implica un acto de que si uno lo hace sin ese control, sin ese equipo interdisciplinario, sin esas juntas periódicas, una afectación a libertades fundamentales que tienen que ver con la discapacidad y que tienen que ver con un acto de discriminación, solapado, digamos, muchas veces en criterios más biológicos que interdisciplinarios, ¿no? Y acá trae Tufano el debido control judicial estricto y la dignidad de esta persona internada, es decir, que ese consentimiento informado, independientemente del proceso, tiene que estar firmado, tiene que estar inscrito en la historia clínica y obviamente ajustado a lo que dice el artículo 18 del debido proceso, ¿no? ¿Por qué hablo del consentimiento? Porque una vez que yo compenso, debo contar todo esto y debe venir el abogado defensor a acompañar al equipo para contar el proceso. El otro caso, digamos que sí me parecía importante porque es el artículo 4 de la ley de salud mental, un artículo que realmente tuvo un gran debate, no solamente cuando se sancionó la ley de salud mental, sino que sigue debatiéndose. En el 2015 lo intentaron derogar. Tiene que ver con las personas con consumo problemático de sustancias legales y ilegales, ¿no? Acá hago esta salvedad porque la ley lo hace, que tienen, digamos, estas personas los mismos derechos que cualquier persona con padecimiento mental. O sea que la ley de salud mental los atraviesa y también se toma la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como un paraguas. Y este fallo lo traigo porque en realidad pareciera ser que en padecimiento mental, que es psicosocial, y yo creo que eso no lo vamos a discutir hoy, sino podemos discutir otras cuestiones que tienen que ver con cómo estructuramos esto en los espacios judiciales penales de la provincia.
no se discute en drogas porque, digamos, se considera que la droga es un problema de una persona y es un problema comunitario. Entonces, el fallo de Riola, digamos que quienes hacen federal lo deben conocer mejor y seguramente los voy a aburrir con mi comentario, pero acá en Arriola, digamos, acá se inicia un proceso penal de amparo, perdón, porque fueron detenidos varias personas con pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal, donde la Corte cuestiona si es constitucional sancionar, digamos, con una pena, digamos, de iniciar un proceso penal a las personas que consumen, digamos, en poco, en poca cantidad este tipo de drogas, ¿no? Entonces se discutió si la penalización de la tenencia de drogas para uso personal, estoy hablando del uso personal, viola el artículo 19 de la Constitución Nacional que protege las acciones privadas del hombre y el alcance punitivo del Estado frente a conductas que no lesionan bienes jurídicos de terceros y la relación política criminal, salud pública y derechos individuales, ¿no? La Corte obviamente declara la inconstitucionalidad del artículo 14 del segundo párrafo de la ley de estupefacientes, la 23.737, y en cuanto penaliza la tenencia y el consumo personal, y también un poco nos habla de que todo lo que esté, todas las acciones privadas de los hombres, lo que reza en nuestra Constitución, en su 19 que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral ni perjudican a la persona, están solo reservadas a Dios y están exentas de la autoridad de los magistrados, ¿no? Hace digamos, un uso del artículo 19 con el tema del consumo problemático de drogas, se aleja de lo que se había fallado antes en Basterrica y Montalvo, donde sí era válida la pena, y destaca que es la última ratio del fuero penal, ¿no? Siempre y cuando estas conductas no lesionen bienes jurídicos ajenos y la protección de la salud de la persona usuaria de consumo problemático corresponde al ámbito de la salud pública y no al derecho penal. Este fallo, bueno, consolida la doctrina del artículo 19, que el Estado no puede penalizar acciones privadas que no dañen a otros, abre un espacio legislativo de debate, que todavía lo seguimos teniendo, que todavía no se discutió en profundidad sobre las políticas de drogas basadas en salud y derechos humanos. Hay un gran avance sobre la descriminalización del consumo personal y la limitación del poder punitivo. Y si bien no lo despenaliza de modo absoluto, sí sigue siendo sancionable en espacios públicos, ¿no? Sí, esto sí lo quiero decir. Pero este fallo es muy paradigmático porque pone en escena el principio de la autonomía personal y el derecho a la privacidad frente al poder punitivo del Estado, ¿no? Se reafirma que el artículo 19 de la Constitución genera una doctrina en la Corte y sienta un límite claro. La punición no puede estar fundada en la cuestión moral o la tutela paternalista, ¿no? Hay un gran desafío para la construcción de políticas públicas en materia de salud mental, en materia de rehabilitación, en materia de políticas públicas de salud, que hasta el día de hoy no la tengo, porque si no, este artículo 4 de la Ley de Salud Mental no estaría tan discutido y yo no lo traería a colación en un espacio de discusión o académico, porque independientemente de la Ley de Salud Mental y este artículo de protección, lo cierto es que no existen políticas públicas integrales que transversalicen y garanticen el derecho de los consumidores a tener un tratamiento eficaz, adecuado, humanizado, con consentimiento, que adhiera, esté basado en la comunidad, que haya efectores de la salud que puedan contener, que haya espacios o dispositivos comunitarios que ellos puedan ir a acompañarse, que haya espacios de afectividad para la persona que atraviesa el consumo problemático de drogas y para su familia. No existe la psicoeducación, no existe la prevención, no existe la convención después de una internación que sigue. Pues si yo vuelvo al mismo lugar donde consumen todos en la plaza y ya no se juega la pelota, bueno, hay un problema social. Entonces, esto nos viene a generar un montón de preguntas donde yo digo, es necesario ponerlo en debate en el espacio de sede penal, sí, porque muchas veces la medida de seguridad tiene que ver con la ausencia del Estado en sus redes de contención, donde la internación
es la última ratio, pero en ese joven que tiene un consumo problemático de drogas y que ha delinquido, no puedo o no tengo nada en la red del ejecutivo que me permita que esa persona pueda adherir, pueda continuar, pueda entender todo lo que está pasando y lo atraviesa, en donde el que pierde siempre es el más vulnerable, que es el consumidor. Entonces, un poco este fallo nos trae esta reflexión de que en la medida de seguridad tenemos que ver si nosotros o dejamos a alguien detenido por una cuestión, insisto, que es social, porque la droga tiene 5 momentos distintos y tiene que ver con la cuestión social, ¿no? ¿Quién consume? ¿Cómo consume? ¿Dónde consume? ¿Cuándo consume? ¿Y por qué consume? Estas son las preguntas que se hacen en materia de reducción de daño. Entonces, si quien consume es un pobre, la lupa está más vista. Digamos, yo veo más. Si como consumo lo consumo en los barrios populares, en la esquina, estoy más complicado porque estoy más estigmatizado. Si lo consumo porque realmente eso me permite que no me duela la panza porque tengo hambre, bueno, porque hay niveles sociales y hay niveles sociales, ¿no? Y si cuando lo consumo yo genero un riesgo, sí, obviamente vamos a tener que trabajar desde el ámbito de la salud, pero las redes no existen, razón por la cual hay que empezar a reformular la medida de seguridad y decir al Estado, che, ustedes tienen una obligación por el artículo 11 de la Ley de Salud Mental, están obligados a tener dispositivos alternativos que contengan a este joven y en el mientras tanto necesito que lo resuelvas vos y me lo hagas en particular para él, no como política pública. Para él me lo haces, listo. Por eso, digamos, acciones un buen antecedente. Y a partir de ahí empezar a discutir esta medida de seguridad en otro espacio, que no sea un espacio psiquiátrico donde realmente si no hay voluntad de dejar, que tiene que ver con un proceso muy histórico, esa persona no va a dejar de consumir y la disposición o administrativa o ejecutiva o de la orden del juez que no disponga esta red de apoyo va a ser un fracaso. Porque ordenar un tratamiento compulsivo es ordenar a alguien a hacer algo que no quiere. ¿M? Entonces, un poco, digamos, estos fallos, estas cuestiones que son previas a la ley, también traigo, digamos, lo que la Corte Interamericana falla en contra de Brasil, con el caso Jiménez López, que si ustedes ven, también es un antecedente de casuística importante para el ámbito internacional, pero especialmente para el ámbito latinoamericano. Está el caso de Francisco Dionisio Jiménez López, un joven con discapacidad, ¿no? Que fue internado por su mamá, porque su mamá lo llevó, porque le dijeron, che, este es el mejor lugar para que Dionisio esté bien, y lo internan en la casa de reposo Guarapés, que era un hospital psiquiátrico privado de Brasil, consigue ese lugar, y dentro de la internación, él sufre el maltrato de quienes debían cuidarlo por él, y lo encierran dentro de estas celdas de encierro, digamos, porque según lo que dice el fallo, que no se adecuaba al sistema de reposo, y la madre nunca más lo ve. ¿M? Este ingreso al dispositivo privado hace que ella empiece a denunciar en organismos de derechos humanos que no podía ver a su hijo, que ella lo había internado con la intención de que se cure de su discapacidad, que era una esquizofrenia. Al momento, digamos, que empiezan a intervenir los organismos y que no accede, porque los médicos nunca la dejaron ingresar, muere el señor Jiménez López en una situación muy, pero muy humillante, sin atención, en condiciones degradantes, realmente casi una tortura, y entregan el cadáver a la madre y a partir de ahí, digamos, empieza la denuncia penal. Eh, Acá, digamos, se discutió, esto llegó a la Corte Interamericana porque no hubo investigación ni sanción estatal a este lugar privado. El cadáver de este señor, la verdad que cuando uno lee el expediente, el relato de esta mamá, se conmueve. Fue llevado a la Corte Interamericana, en donde se discutió la responsabilidad internacional del Estado brasileño por violación del derecho a la vida, violación del derecho a la integridad personal y la violación de garantías judiciales y de protección, que son obligaciones de hacer, que también lo tiene el Estado de Argentina, como el deber de garantías que establece el artículo 1.1 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente por la vulnerabilidad, ¿no? Y condena a Brasil. A partir de esa condena, Brasil
tiene una reforma en salud mental mucho más progresiva que la de Argentina, o capaz en la misma línea, donde la reparación tiene que ver con construir programas. Hay un programa que se llama Volviendo a Casa, programa que tiene Brasil, que es la vuelta a casa, que es la internación breve y la preparación del equipo de salud con la familia en la psicoeducación para que esa persona vuelva a su domicilio compensado y que no tenga un peligro de recaída dentro del proceso, ¿no? Un poco, digamos, este fallo, que tiene que ver con la ley de salud mental, reconoce la responsabilidad internacional del Estado por abusos en instituciones psiquiátricas privadas que forman parte del sistema público, refuerza el paradigma de que la discapacidad no anula derechos, sino que la protección refuerza del Estado, anticipa los estándares internacionales recogidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y subraya esta obligación del Estado de regular, controlar y fiscalizar los servicios de salud mental, tanto públicos como privados, ¿no? Acá, digamos que hay una marca muy evidenciada de la violencia institucional en el ámbito de salud, que es lo que yo explicaba la vez pasada. La ley se pierde en los espacios psiquiátricos. La ley no existe. Existe la ley del psiquiatra o del jefe de la guardia o del enfermero, depende de los momentos, pero no la del derecho, ¿no? Si yo quiero esto, si yo digo que no, más medicación. Si yo no quiero algo, hay un castigo. Entonces, se pierde esto de la norma dentro de estos espacios que aparte son tan cerrados que los abogados tenemos que ir a esos lugares a acompañar al cliente, ¿no? Esto sí marca el paso a un modelo tutelar y de segregación hacia un paradigma de dignidad, autonomía y no discriminación y responsabiliza al Estado por omisión del control sobre los actores privados, ampliando la noción del deber de garantía en el sistema americano. Y acá vamos a ver el caso del señor Acosta, ¿no? Esto es un caso, digamos, que lo trae la casuística nacional, donde se establece, digamos, como paradigma que la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de la suspensión del proceso penal por discapacidad psicosocial del imputado. Acá el señor Acosta estuvo casi 11 años, y no es tan viejo este fallo, no es como el RMJ, atravesó por una medida de seguridad por una cuestión procesal, ¿no? Entonces, acá, Florencia Haglin, quien, digamos, es la investigadora de este caso, viene a poner en crisis, digamos, cómo la norma de suspender el proceso penal por la discapacidad e imponer una medida restrictiva de libertad hace que una persona pierda absolutamente todos sus derechos dentro de los espacios cerrados. Entonces, acá lo que reseña la autora es que un hombre estuvo más de 11 años detenido, más que el delito que había cometido, y 13 años en proceso, sin juicio y sin sentencia de absolución y de condena para resultar finalmente sobreseído, porque al final la Cámara hace un sobreseimiento por incapacidad procesal por estar en juicio. Y recupera la libertad, pero estuvo todo ese tiempo internado, ¿no? Este caso, el caso de Acosta, Hernán Acosta, que ustedes lo van a tener acá en el fallo, tiene que ver con el paradigma de la discriminación que tiene, insisto, todavía el ámbito penal y la arbitrariedad de la restricción de los derechos que sufren en el sistema penal argentino todas las personas con discapacidad psicosocial que enfrentan un proceso penal. Y también mucha indiferencia de los operadores judiciales ante el dolor de estas personas, de no entender, de no comprender qué están diciendo o qué está pasando en el proceso, ¿no? Este no es un caso aislado, sino que responde a prácticas instaladas en todo el país que son restrictivas de los derechos fundamentales, reconocidos tanto por el sistema constitucional, que lo acabo de nombrar, como el derecho internacional. El caso de Hernán Acosta es un hombre de 43 años, estuvo privado de libertad dentro del programa Prisma, que es un programa para personas con padecimiento mental dentro del complejo penitenciario federal número 1 de Seiza, por un total de 11 años y 5 meses sin juicio, sin sentencia absoluta ni de condena, y sin conocer él nunca a los jueces, nunca los conoció, que dispusieron esta restricción de libertad bajo el título de medida de seguridad por incapacidad por estar en juicio. La intervención, digamos, en Cámara de Casación, fíjese cómo el proceso tuvo, porque hay algo, digamos, que tiene el espacio de justicia y que por ahí los abogados, espero, digamos, más los litigantes, pero por ahí los abogados que estamos dentro del sistema de justicia, nos olvidamos los tiempos. Digamos, cuando uno habla de 15 días hábiles, digamos, de 45,
el hábil son casi 5 meses de la vida de alguien, ¿no? Entonces, el tiempo judicial no es el tiempo real de las personas. Y esto es el mejor ejemplo, Hernán Acosta, ¿no? Entonces, el juez de primera instancia falló por la medida de seguridad, esto se apeló y la apelación lleva mucho tiempo. No se olviden las ferias judiciales, los feriados, porque digamos, cuando uno entra a un proceso, por eso digo, cuando hay una medida de seguridad, es muy difícil salir, por eso traigo este caso a colación, ¿no? Entonces, la defensa fue a la Cámara de Casación que permitió que se resuelva la cuestión procesal y que se dicte una resolución de sobreseimiento. Pero más allá de esta decisión, la medida de seguridad se mantuvo. Y fue la Cámara de Casación que puso final a una historia, insisto, de 11 años y 5 meses de una persona que estuvo sin juicio dentro de un espacio de privación de libertad, pero adentro de un espacio psiquiátrico como es el CRI. Entonces, la discusión dentro del derecho penal pareciera ser que sigue siendo, y va a ser hasta que no se reforme, la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad planteadas en el artículo 34, inciso primero del Código Procesal Penal. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien hay muchas voces que se lanzaron en contra, vimos la casuística, acabamos de ver toda esta casuística que nos reafirma esto, lo cierto es que hay mucha tensión sobre la posibilidad que el Estado reaccione a través de la estructura penal sobre la declaración de inimputabilidad en la comisión de delitos, ¿no? Acá la discusión es cuál es la razonabilidad de un juez, cuál es la proporcionalidad de un juez de esperar 11 años para dar un sobreseimiento a alguien que nunca estuvo o nunca entendió el proceso judicial y estuvo en un contexto de encierro, digamos, del ámbito de salud mental, ¿no? Entonces, acá se tiene que aplicar el principio de culpabilidad por el acto y el principio de igualdad en el sistema punitivo, que puede ser obviamente más severo que aplicar una pena. Porque si yo robo, tengo una pena que si lo cumplo, me voy. Pero digamos, en el ámbito de la discapacidad psicosocial, como es el caso de Hernán Acosta, estuvo en el aire mucho tiempo. Suspensión de audiencia, suspensión. Entonces, es una discusión que hoy todavía no es Tucumán, es la Argentina, no tiene una definición y hay distintas posturas, ¿no? Dentro de las posturas tenemos una que sostiene la influencia Heiling, que aparte es defensora, que es el conocido el sistema de la doble vía, ¿no? Que el derecho penal lleva, ¿no? Acá, digamos, se condice con el texto legal que exige que la persona que haya sido declarada inimputable por razones vinculadas a su discapacidad también sea considerada peligrosa para sí o para terceros, ¿no? Hay como una cuestión de una doble vía, ¿no? ¿Cómo la inscribimos en esta narración? Y para ello, digamos, la Corte confirma la validez de las medidas de seguridad en el fallo AGE del 13 de noviembre del 2012, que es posterior a la ley salud mental. En ese fallo hay una persona que es declarada inimputable por un padecimiento mental y sometida a una medida de seguridad dentro de un hospital psiquiátrico, ¿no? La defensa que hace, bueno, cuestiona la constitucionalidad de esta medida, porque esto siempre va a ser un híbrido para quienes hoy trabajamos en el derecho internacional. No, es un híbrido. Alegando si esta privación, digamos, esta medida de seguridad, que es una privación de libertad sin condena, viola la normativa internacional. Es cierto, digamos, que se discutió si las medidas de seguridad constituyen una violación al principio de legalidad y culpabilidad establecidos por el Código, y si la internación por tiempo indeterminado vulnera el derecho a la libertad personal y a la revisión judicial periódica. También, dentro de esta defensa, insisto, abogados que cumplen con este principio de la idoneidad, vos tenés que ser idóneo, tenés que saber esta materia, eh, también utilizan el impacto de la Ley de Salud Mental y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en esta decisión de la justicia, ¿no? La Corte confirma la validez constitucional de la medida de seguridad prevista en el Código Penal, sostiene que no se trata de una pena, sino una medida preventiva orientativa a la protección de la sociedad y de el propio inimputable. Miren lo que hace la Corte en el 2012. Dentro de los fundamentos, diferencia entre la pena, que está fundada en la culpabilidad, y las medidas de seguridad, que están fundadas en la peligrosidad. La finalidad, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que la protección social justificaría la internación sin condena. La Corte admitió que deben existir controles judiciales, informes médicos periódicos, un límite de temporal razonable, pero no lo reguló con precisión.
Por eso mismo es que también este fallo tiene que ser cuestionado en lo doctrinal. ¿Qué es lo que se reprocha de la doctrina? Bueno, que la Corte mantiene una concepción tutelar y de la peligrosidad anacrónica frente al paradigma de derechos humanos. Que la internación por tiempo indeterminado equivale a una pena perpetua encubierta. Porque digamos, si vos no vas a revisar y vos lo vas a tener como a costa 200 años, no nos sirve de nada en los tratados internacionales, no lo estás leyendo. Contradice la ley de salud mental, que exige que toda internación sea excepcional, breve, terapéutico y revisada judicialmente. Y viola la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prohíbe privaciones de libertad basadas en la existencia de la discapacidad en su artículo 14. Entonces, digamos, estamos en crisis, sí, hay crisis, porque todavía no se convence de cómo interpretar la norma internacional y la ley de orden público dentro de los procesos que son, que tienen nombre y apellido, que atraviesan al espacio penal. Zaffaroni seguramente tiene una formación mucho más garantista, indica que la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad tienen que ver con que son contrarias a los principios de legalidad y de culpabilidad. Desde el enfoque de Zaffaroni, la única respuesta posible al derecho punitivo es la pena. En tal sentido, sostiene que declarar la inimputabilidad del sujeto porque no pudo comprender la criminalidad de su acto o no pudo dirigirse conforme a esta comprensión, responde a la idea de reconocer la diferencia que existe entre las personas y consecuentemente no aplicar un castigo a quien no puede exigirle un comportamiento conforme al derecho. Entonces, luego no puede imponerse a esa misma persona una sanción penal, llámese pena o llámese medida de seguridad, ¿no? Acá Zaffaroni reafirma la situación, digamos, que establece el Tratado Internacional. ¿Qué propone Zaffaroni? En su lugar, él propone que tras la declaración de inimputabilidad, la situación de la persona con discapacidad sea evaluada directamente desde el marco normativo que regula la situación particular, personal, de debilidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial, sin darle trascendencia a la acusación penal por lo que esa persona ha atravesado, ¿no? Desde esta postura, la mirada se centra en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas en situación de, insisto, de especial vulnerabilidad y en la internación y en la privación de la prisión, perdón, como intervención, como medida arbitraria. También se suma este cuestionamiento de la peligrosidad como fundamento de la restricción coactiva, debiendo, digamos, manifestar una oposición con el límite a la dignidad. Acuérdense de la teoría del riesgo que yo hablé anteriormente, que impide considerar a este sujeto de derecho como un medio, un objeto o como algo que se puede eliminar o neutralizar de manera de salvaguardar a la sociedad de un supuesto peligro que representa, ¿no? Esto tiene que ver con los modelos biológicos. Así, digamos, ir a la discusión dentro de lo que es la inimputabilidad tal cual lo establece Hart. Y para eso, digamos, también yo traigo otro caso muy relevante que es el caso Antuña, Guillermo, sobre recurso de casación, sentencia del 2010, donde yo me voy a detener no en el voto mayoritario, sino en el voto de mi directora, la doctora Ledesma, porque Ledesma lo entendió, pero digamos, quiero decir, esto de la tensión de los derechos humanos en el proceso penal sigue existiendo, ¿no? Acá, digamos, este joven, que era un joven menor, se le impuso una medida de seguridad e internación dispuesta judicialmente, ordenada por un juez, y la defensa recurre a esta medida, indicando que la medida de seguridad está basada en una peligrosidad que, digamos, ya sabemos que no se usa ese término, sino que se usa el término de riesgo cierto e inminente. La mayoría convalida lo que dice la primera instancia de la medida de seguridad, siguiendo la doctrina tradicional, que insisto, sigue siendo doctrina tradicional, que distingue entre la pena fundada en la culpabilidad y la medida de seguridad fundada en la peligrosidad con finalidad preventiva y terapéutica, afirmando lo que dice el artículo 34 sobre materia de internación. Pero acá la Ángela Ledesma hace un voto que para mí es sumamente valioso para traerlo en este taller, ¿no? Primero, el voto de Ledesma es que ella dice que las medidas de seguridad basadas en peligrosidad son inconstitucionales porque privan de libertad a una persona sin condena y en razón de sus condiciones de salud, lo cual es un acto de discriminación. Señala que el principio de la culpabilidad y
que los principios, digamos, de la culpabilidad no impiden imponer medidas privativas de libertad a quien no ha sido responsable penalmente, digamos. Si yo no lo entiendo, por qué tengo que ser responsable, ¿no? Resalta en el fallo que la ley de salud mental y los tratados internacionales de derechos humanos imponen un paradigma distinto. La internación debe ser excepcional. Acá el fallo de la ley es muy importante. Debe ser breve, terapéutica o revisada judicialmente. La discapacidad psicosocial no puede ser un motivo per se para la privación de libertad, tal cual lo establece el artículo 14 de la Convención. Consideró que las medidas de seguridad perpetúan una discriminación estructural contra personas con padecimiento mental y que tiene que ver con la mala práctica, que insisto, sigue siendo algo eh, muy propio, digamos, del ámbito penal, ¿no? Este voto minoritario anticipa discusiones que hoy son centrales, ¿no? El cuestionamiento de la peligrosidad como fundamento de internación, que hay que usar la teoría del riesgo y el artículo 20 de la ley instrumental. Esta necesidad que Ángela trae en el voto, yo los invito a que lo lean al fallo, de armonizar el derecho penal con la ley de salud mental y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante que el operador entienda que es una responsabilidad de la magistratura no hacerlo, porque no pasa un testeo de convencionalidad. Y la idea, digamos, que las medidas de seguridad constituyen en los hechos una pena sin condena, aunque sea el voto minoritario, Ledesma recoge esta doctrina crítica como un avance hacia la abolición de las medidas de seguridad en el sentido clásico. Es decir, tomamos el riesgo cierto inminente de la interdisciplina, sacamos la peligrosidad y usamos el organismo competente que sabe de esto, que no son las juntas, son los equipos interdisciplinarios asistenciales donde la junta sí sería un auxiliar, pero digamos, usamos el derecho en pos a la defensa del más vulnerable. En el fallo Antuña nos muestra cuando aún, digamos, en 2010 la mayoría de la gente, pues, la Comisión Nacional que reformó el Código Penal sostenía una visión tradicional de la peligrosidad. El voto Ledesma, en cambio, se ubica en la vanguardia garantista, alineándose con los estándares internacionales con la ley que recientemente se sancionaba, la ley de salud mental. En perspectiva, su posición se conecta con la jurisprudencia de Ximénez López, por eso, digamos, un fallo que yo traigo a colación, y con la doctrina que exige superar el modelo tutelar en salud mental. Y acá hago mis cuadritos que me parecen que les son muy útiles para ustedes, material que les quede, pero que tiene que ver con que nos vamos a poner a ser más prácticos para poder entender la casuística, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso en este caso, sobre los votos mayoritarios, sobre el voto de Ledesma y el entendimiento de la armonización de la norma internacional con la ley nacional, ¿no? Porque si uno hace esta lectura, pues probablemente adhiera a lo que dice Ledesma y se aleje al voto mayoritario tradicional, ¿no? Entonces, la mayoría del voto de la Cámara es que habla de la peligrosidad del inimputable como una protección social, cosa que sabemos que no es así, porque, digamos, tiene que ver con situaciones de historicidad, de entendimiento, una serie de cuestiones que ya lo vimos en la clase anterior y que yo no podía, digamos, suscribir a esta afirmación. Mientras el voto de Ledesma habla que la peligrosidad no es un criterio válido, ya que viola el principio de legalidad. Una jueza que entiende el debido proceso. Pero aparte, si tomamos la ley de salud mental más la convención, vemos que no se admite que la peligrosidad sea un condicionante, sino que la ley prohíbe hablar de la peligrosidad, sino que habla del riesgo cierto e inminente de la persona con padecimiento o discapacidad psicosocial. Ahora, fíjense que la naturaleza de la internación dentro de este voto es que la medida de seguridad es distinta de la pena, pero sí es privativa de la libertad. Ahora, Ledesma dice que la internación es una pena encubierta sin condena. ¿Y qué hace la ley de salud mental? Ella pega su voto a esto y dice que el último recurso, la última ratio que existe en materia de privación de la libertad es la internación por riesgo cierto inminente, que debe ser terapéutica, breve y excepcional, tal cual establece el artículo 27 de la ley de salud mental. Ahora, volvemos al fallo. La duración
voto mayoritario sin detalle, hasta que cese la peligrosidad, que eso es imposible de determinar en la medida de seguridad. A diferencia, digamos, le des más este voto donde dice que la indeterminación es inconstitucional porque viola el debido proceso. Y de ahí la ley de salud mental y la convención prohíben internaciones indefinidas, ¿no? La revisión judicial periódica es una obligación por el artículo 22 de la ley de salud mental. No es si quiero o no si quiero. Me aparece un cartel, discúlpame, Cristian, por favor. El control judicial, ¿lo cierro? ¿Sí? ¿Cierro esto? Perdón, chicos. Listo, No, Tere. lo acepto, perdón, disculpen que no estoy bien. Bien, Sí, acepta nada más. bien, perdón. Bien, el control judicial, según, digamos, la mayoría del voto del fallo, es que es sin límites claros, no hay un límite. En cambio, digamos, Ledesma da la estrategia de que requiere un estricto control judicial con criterios objetivos, no la subjetividad, ¿no? Y a su vez, la ley de salud mental obliga la revisión de la sentencia por un órgano superior, que es el órgano de revisión de salud mental, que no lo tiene la provincia, pero podemos pedirle al Ministerio de Salud con equipos interdisciplinarios de los dispositivos. Con respecto a las perspectivas de la discapacidad, vemos que los votos mayoritarios en este fallo y en muchos que vamos a seguir viendo, ven al inimputable como sujeto peligroso y hablan de la capacidad reducida, cuando yo tengo capacidad, no tengo. Digamos, este concepto es viejo de un sistema biologista. Sin embargo, la doctora Ledesma habla de la persona con discapacidad psicosocial, que es un sujeto de derecho con igualdad de oportunidades en el mismo plano de igualdad que cualquier ciudadano. Deberá determinarse un sistema de apoyos o no. Pero también este voto, insisto, minoritario, sí marca o se ajusta a lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 14, donde la discapacidad no justifica la aplicación de la ley. Ahora, ¿qué modelo se usa? Bueno, la mayoría usó un modelo tutelar paternalista donde el Estado protege, que es mentira, aislando a una persona. No es por las dudas. Ahora, Ledesma habla de la prioridad de la libertad y los derechos humanos y se ajusta al modelo social de la autonomía, de los apoyos y la discriminación. Fíjese que cuando uno puede analizar haciendo este checklist, check, está bien la medida, está bien la naturaleza de la internación, la duración, cuánto dura, cómo controla la justicia esto, cuáles son las perspectivas de discapacidad que tiene la Cámara, porque esto es Cámara. Y en los modelos, si sigue el estándar internacional, nosotros podemos hacer este cuadro en todos los casos que se nos planteen dentro del fuero. ¿Por qué? Porque con esto hacemos un control de legalidad y también vemos cómo está leyendo el juez el proceso. ¿Mm? En el caso de Gran... Disculpe, doctora. S- Ya son menos cuarto. Les cierro con Gramajo, nada más. 5 cositas de Gramajo. En Gramajo también tenemos un joven de 17 años condenado por un robo en tentativa. Se discute la constitucionalidad de la medida de privativa de libertad aplicada a adolescentes. Acá la Corte confirma la constitucionalidad de la ley 22.278, pero considera que el régimen vigente no reconoce la jerarquía de la Convención de los Derechos del Niño y considera que no lo vulnera, ¿no? ¿Cuáles son las críticas que se mantienen en Gramajo y por qué yo lo traigo a colación? Porque no receta la protección integral de la Convención de los Derechos del Niño, permite la privación de libertad de adolescentes sin suficiente enfoque y reinserción, lo que genera un bucle de derroteros judiciales para estos adolescentes y no impulsa una reforma estructural en el régimen penal juvenil. Esto marca un ejemplo muy claro de la tensión que existe hoy también en el derecho penal juvenil con el paradigma de los derechos humanos de la Convención de los Derechos Humanos. Ahora sí, les dejo un montón de cosas, pero sí me gustaría escucharlos en este último encuentro. Ya habilitamos para el que quiera hacer alguna pregunta a los micrófonos. ¿No hay nada en el chat? No, en el chat no, Tere. Ok. Si nadie quiere preguntar, Estuvieron muy concentrados todos, parece. pues muy aburridos, capaz.
Segundo, ¿podés activar el micrófono? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola. ¿Qué haces, Juan? Doc. ¿Cómo te va, doctora? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que como las dos anteriores clases, muy buena bueno, más que nada la información que brindás, ¿no? Y el enfoque sobre la temática que, como decía la otra vez, bueno, lo que nos falta un poco a los abogados litigantes es eh, saber, entender y estudiar indagar respecto a esta temática, ¿no? De la discapacidad en el sistema judicial. Mira, yo tengo dos preguntas, bueno, te voy a tratar de ser sintético respecto a lo que vos planteaste desde un principio, que digamos más que nada respecto al acceso a la justicia y a la oficiosidad como principios. Para vos, de acuerdo a tu análisis, cómo debe el Poder Judicial realizar esos ajustes de procedimiento que vos planteás, que son fundamentales, para asegurar esa participación efectiva de las personas con discapacidad? ¿Y de qué forma podría el Poder Judicial articular un sistema penal propiamente dicho que sea inclusivo, que garantice que las personas con discapacidad no solo sean vistas como sujetos de protección, que vos creo que lo mencionaste, sino que sean sujetos, digamos, sean vistos como sujetos plenos de derecho con capacidad digamos, para afrontar ese proceso? Bueno, a ver, la pregunta, la respuesta la tenés en los Power. Pero Sí, sí. ¿cómo el ajuste de procedimiento no es si quiero o no? A ver, la convención trae un articulado muy novedoso en 2000, insisto, 2006, ya han pasado muchos años. Lo cierto, digamos, que ustedes cuando ven la guía de buenas prácticas de operadores, eso sale después de la sanción al Estado argentino por el caso Raúl Cardoso Subía, ¿no? Entonces, el artículo 2 habla del ajuste razonable. ¿Qué significa el ajuste razonable? Es cuando una persona con discapacidad te pide, che, no entiendo, me puede hacer más fácil esto. Fíjense, digamos, que los ajustes razonables existen, por ejemplo, cuando uno va a votar, ¿no? Voy a poner una cosa muy, muy práctica de ahora, ¿no? Los cuartos Ujú, oscuros son para personas con discapacidad un derecho, el derecho al voto es un derecho universal, pero el Estado tiene la obligación de ajustar, ¿no? Entonces, vos tenés ahí un ajuste razonable. Lo pide el votante, el ciudadano pidió la urna accesible, que si tengo una discapacidad visual, yo puedo tener, puedo entrar con un acompañante, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la buena práctica. Derecho al voto, ahí tenés un ajuste razonable. En el proceso judicial, el ajuste no es razonable, el ajuste de procedimiento es obligatorio. Por eso hablo del 12 y del 13 de la convención. No es que si quiero ajusto o no quiero ajusto, no, es una de ser. Entonces, ustedes tienen la guía de operadores de la clase 2 porque, digamos, con la sanción que digamos, la Corte Interamericana no hace porque la Secretaría de Derechos Humanos repara en promover buenas prácticas y se incluye esta guía de buenas prácticas, tiene que ver con que todos los jueces penales tienen la obligación de ajustar el procedimiento cuando detectan a una persona con discapacidad. Entonces, si vos detectás a la persona con discapacidad, no importa en qué momento, vos tenés que ajustarle el procedimiento para que lo entienda. Entonces, no es si quiero o no quiero, es una obligación de hacer. Ahora, los jueces están obligados. Denunciar, sí, porque por eso lo tenemos a Raúl Cardoso Subía, quien denuncia la falta de ajuste de procedimiento en la defensa de ese señor, que era defensa pública. Entonces, digamos, cuando llegó a la instancia de ya la sanción internacional, ahí se dieron cuenta que tenían que hacer una guía de buenas prácticas, que tenían que difundir esto y tenían que ajustar los procedimientos. Entonces, los fallos que yo traigo acá tienen que ver con que esta tensión de entender que es una obligación de hacer no está todavía muy resuelta en el fuero penal, pero sí es una obligación de hacer. Entonces, ¿cómo lo ujú. ajustás? Y traigo la normativa que te enseñé y también los principios de buenas prácticas en el acceso a la justicia a personas con discapacidad que saca la ONU en el 2022, que es una norma que nosotros la incorporamos porque ratificamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, a la pregunta, ¿cómo hacemos? No, ajustarlo, estandarizar la práctica, porque ya está todo normal.
La tenés que estandarizar y tenés que ajustarla para que esa persona al final te entienda. Digamos, y hablo de la coloquialidad porque, por ejemplo, si vos haces un consentimiento informado en lenguaje coloquial, vos al final le preguntas, contame qué es lo que entendiste. Y si cuando te cuenta lo que él entendió tiene que ver con lo que vos escribiste en lenguaje coloquial, bueno, entonces, este ajuste de procedimiento es una obligación, por eso hablo de los facilitadores del acceso a la justicia, porque son los intermediarios entre el juez y la defensa que permiten que esa persona tenga un apoyo coloquial y que no tiene que ver ni con la estrategia de la defensa ni con la sentencia del juez, ¿no? Sino que es un espacio neutral donde facilitamos el procedimiento, hacemos que nos diga, entiendo esto, entiendo esto, entiendo esto. Bien. Y cuando no entiende, volvemos a ajustar. Eso es. Perfecto. Bien. Y la última pregunta que te haría, en el marco de este principio fundamental que es la tutela judicial efectiva, que vos hiciste mucho hincapié, ¿qué rol y qué medidas crees convenientes vos que deberían implementar las instituciones que están relacionadas con la temática y en particular el Colegio de Abogados para asegurar que en el caso nuestro, como profesionales de derecho y litigantes, podamos formarnos y sensibilizarnos en esto, en los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad y que posibilite que podamos, en cierta forma, ejercer una defensa técnica, no solo en lo formal, sino en lo materialmente efectivo, ¿no? Y los abogados litigantes tienen la obligación de estar formados. Yo, digamos, en esto siempre, yo con los colegios intento, digamos, acercarme, no importa, digamos, las barreras políticas, yo intento Sí, acercarme a los presidentes, lo sabés vos, doctor, y sí, digamos, cuando uno trata de llevar, porque los que trabajamos en discapacidad hace muchos años, tenemos mucha experiencia, ¿no? Digamos, no quita el valor de que haya personas con discapacidad que quieran interactuar, ¿no? Acá los que trabajamos hace muchos años, trabajamos desde la experiencia en el trabajo territorial. La capacitación es fundamental. ¿Por qué? Porque uno cuando lee una demanda se da cuenta de que esa persona no está interpelada por el modelo social. No. Y cuando lee sentencias también se da cuenta de eso, ¿no? Entonces los que trabajamos en clave de derechos humanos, insistimos en la capacitación no por nosotros, pues los técnicos no sabemos, ¿no? Sabemos cómo interpretarla. Yo te hago cuadros comparativos para que vos puedas en ese cuadro llevar tu caso y hacer la comparación y darte cuenta cómo podés hacerlo vos solo, ¿viste? Por eso te lo estoy enseñando. Lo cierto es que para que haya tutela efectiva tenemos primero que instar un proceso con este modelo social de la discapacidad. Tenemos que instar un proceso donde nosotros hablemos con el cliente y no con un tercero. Tenemos que instar donde la historia de vida no sea contada por otro más que por esa persona, no importa el tiempo que me lleve. Y donde yo obligue al juez a ajustar el procedimiento por el artículo 13 de la Convención. No hay otra forma. Digamos, súper difícil, porque está tan estandarizado todo en el proceso penal y al no haber un código de fondo que a mí me regule como en el código de familia, como en los procesos de familia, y sí, se torna casi imposible, pero hay que hacerlo. Porque en algún momento alguna situación, digamos, de denuncia puede existir en la provincia, a pesar, digamos, que yo conozco muchos jueces que tienen buenas prácticas y conocen la ley salud mental y entienden que el fuero es competente de familia, pero no obstante, digamos, también del lado del litigante nos estaría faltando la capacitación. Y sí, es permanente, debe ser periódica y yo insisto con talleres donde se enseña a hacer demandas, no tanta casuística, porque hoy era casuística, pero que esa demanda tenga que ver con una devolución donde yo pueda leer lo que el abogado entendió. Porque, digamos, el corte y pegue no sirve en discapacidad, hay que trabajar, es un tejido al crochet. Digamos, hay ah, que sí, la particularidad de la red de esa persona, la situación, por qué, digamos, hay un delito o no, si hay culpa, si lo entendió, si entiende lo que es el proceso. Bueno, es un trabajito, ¿viste? Pero sí, sí, con la sí. capacitación la haces. Cada caso tiene su particularidad y bueno, y ahí también en poner énfasis en las buenas prácticas, ¿no? Que vos reiteradamente te pones de manifiesto más que nada, ¿no? Tener en cuenta esa guía de buenas prácticas
y el hecho de que también podamos los litigantes tener, sería bueno tener esa guía de procedimiento para poder para saber cómo manejarnos, ¿no? En un caso que nos pueda llegar. Yo creo que ustedes pueden generar antecedentes, porque son litigantes de pasillo. Digamos, realmente el antecedente se genera. Uno cuando aplica guías, algo novedoso, puede tener un juez que diga que no, que no, que no, hasta que diga que sí. Pero Así. digamos, es que hay que trabajarlo, ¿viste? Lo que es distinto genera miedo, de tanto del parte del litigante como también de parte del juez. Pero cuando hace un ruido, cuando hay una situación donde uno sabe que hay una desobediencia internacional por el no cumplimiento, bueno, uno puede trabajarlo. Pero siempre, digamos, en el marco de la defensa y la tutela efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Siempre trabajando en pos de ese colectivo. Buenísimo, Doctora, excelente. Gracias, doctora. No, pues nada. la felicitan por la disertación, Gracias. preguntan si es que puede compartir material. El material se comparte, al final ya seleccionamos todo lo que se dio, porque hay un montón de material que quedó afuera. Que sí meditaría otros chats, pero quedó mucho material afuera, entonces, bueno, sería bueno poder compartirlo en otro espacio. Esto, la verdad, fue un primer encuentro. Yo agradezco profundamente al Centro de Capacitación, en cabeza de Mariana Dato, a todos los que me acompañaron en las tres charlas, especialmente a los que se inscribieron, pero fundamentalmente al fuero, porque quienes pidieron este taller fueron los jueces. Entonces, para mí es una alegría enorme, digamos, poder incursionar en el ámbito penal, porque, digamos, es un pedido que en lo empírico uno va acompañando a muchos jueces que entienden que tienen la obligación de hacer. Y tengo la gran posibilidad de participar ahora en las audiencias penales y es muy gratificante ver que cuando uno abre, por eso te decía, Doc, que cuando uno abre el espacio, del otro lado, que no hay nada, primero hay miedo, pero después hay curiosidad. Entonces, este ida y vuelta es muy importante. Yo profundamente siempre agradecía al centro de capacitación, a Mariana, insisto, a la señora vocal, que me permite que ustedes puedan acceder a estos espacios que son gratuitos. Y solicitarles a todos los que han participado que pongan en práctica esto, porque en lo académico funciona cuando uno lo ve en una demanda, lo ve en una sentencia, lo ve en una buena práctica, en una prueba bien fundamentada, y es lo único que un técnico se lleva, ¿no? Saber que esto sí impactó favorablemente en la buena práctica y el acceso a la justicia a personas con discapacidad por parte de los profesionales. Así que les agradezco profundamente. Para mí ha sido un honor estar en este taller y espero verlos el año que viene en otro. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Por favor, el que no completó la asistencia, van a quedar un minuto más habilitado.